Bienvenido a esta séptima entrega de esta serie que estamos compartiendo, que se llama Mi éxodo de Egipto a Canaán. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante, vamos a ver algunos pasajes bíblicos para entenderlo, vamos a ver algunos ejemplos de manera breve en la historia de la Iglesia Cristiana para también entender cómo la Iglesia Cristiana fue comprendiendo el concepto que hoy quiero compartir con ustedes. El título es un poco desafiante, reconozco que es así, y el título del tema de hoy es Canibalismo en la Biblia, : comerse a Dios. Y vamos a ir analizando algunos textos y veremos la razón de este título. Comienzo diciendo entonces, o preguntando, ¿cuántas personas fueron las que salieron de Egipto hacia Canaán? Bien, yo voy a leer un texto de Éxodo 12, 37 y 38, y el texto dice así: Partieron los hijos de Israel de Ramesés hacia Sucot. Eran unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes, ovejas y muchísimo ganado. Aquí nos da una cifra bastante certera y es importante el dato, que sea tan específico. 600.000 hombres, más lo que la Biblia llama una multitud mixta, ¿sí? Que eran egipcios, ¿verdad?, que se unieron al ver las demostraciones, el poderío y la relevancia del Dios de Israel, se unieron, ¿sí?, a los israelitas en la salida de Egipto. Tampoco incluye a los niños ni a las mujeres. Así es que los diferentes autores, los comentadores, opinan que salieron entre 2 y 3 millones de personas de Egipto hacia Canaán. Una cantidad enorme, muy grande de personas. Hay pocas ciudades, o relativamente pocas ciudades, que tienen tantos habitantes. Imagínense una ciudad entera, una ciudad grande entera, saliendo, ¿verdad? Saliendo hacia el desierto para Canaán. Bien, ¿cuál fue una de las primeras cosas características de esta multitud que salió de Egipto? Una de las primeras características de esta multitud, por diferentes motivos, ¿verdad? Por su inmadurez espiritual, por su falta de confianza en Dios, por la falta de capacidad de enfrentar nuevos desafíos, por seguir su mentalidad de esclavo, ¿verdad? Porque tenían mentalidad de esclavo, como vimos en algunos temas anteriores. ¿Cuál fue una de las características de esta multitud? Una de las características de esta multitud fue la queja. Había una queja continua o casi continua, y esto se ve en todo el relato del Éxodo. Por ejemplo, Éxodo 16, 2 y 3 dice lo siguiente: En el desierto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Los hijos de Israel le decían: ojalá hubiéramos muerto en manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos ante las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esta queja? ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esta queja? Es interesante que Dios espera a que se les termine el alimento que ellos llevan, con el cual habían salido de Egipto, para esperar la reacción del pueblo, porque esto de alguna manera iba a probar la fe y la confianza del pueblo. Obviamente aquí fallaron en el sentido de que en lugar de manifestar confianza y clamar a Dios llenos de fe, se quejaron. Y la queja tiene que ver con una vida en la cual nosotros no tenemos fe. Otro tema, pero era bueno mencionarlo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios los vemos en los versículos siguientes, Éxodo 16, versículos 4 y versículo 5. Jehová dijo a Moisés: mira, yo os haré llover pan del cielo, el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero en el sexto día se prepararán para guardar el doble de lo que recogen cada día. Es decir, el día viernes, el sexto día,
tenían que recoger el doble. Y aquí estaba la prueba. El texto dice que les iba a poner una prueba en esto. Si andan en mi ley, dice. O sea, el sexto día tenían que recoger el doble para no salir a recoger el alimento el día sábado. Ahí estaba la prueba, ¿verdad? En general cumplieron, salvo algunos que no superaron la prueba y el día sábado salieron también a recoger. Bien, había una cantidad, tenían que juntar aproximadamente 2 litros por persona, de 2 litros de capacidad, no es que era líquido, sino en un recipiente de 2 litros de capacidad, y el viernes había que recoger el doble, eso era por día. Bien, la palabra maná en hebreo significa ¿qué es esto? Es decir, ese alimento que Dios hizo descender del cielo, los israelitas se enfrentaron el primer día con ese maná y dijeron, ¿qué es esto? Así es que el nombre del alimento quedó con la misma pregunta con la cual ellos pretendían definirlo, ¿verdad? Maná significa, ¿qué es esto? Imaginen comer, ¿no? Bueno, vamos a comer. ¿Y qué vamos a comer hoy? ¿Qué es esto? Ese es el nombre de la comida. Interesante. Bueno, vamos a sacar algunas reflexiones a partir de estos textos que hemos leído en cuanto al maná. En cuanto al pan del cielo, que es otra de las expresiones que Dios utiliza para definir al maná. En primer lugar, y por sobre todo, el maná era un milagro que Dios hacía y que de alguna manera atestiguaba a gritos que Dios los amaba. Dios hacía este milagro todos los días y era una evidencia de que Dios los amaba. En segundo lugar, era un milagro que se repetía todos los días, es decir, un milagro diario. Si uno multiplica 40 años en el desierto por 365 días que tiene cada año, nos encontramos con la cifra de 14.600. Es decir, en 40 años Dios hizo 14.600 milagros todos los días para que ellos tuvieran alimento. Y estamos hablando de un solo milagro que es la alimentación. No contamos todos los otros milagros que hizo de protección y muchos más. Ellos siguieron comiendo maná durante toda su estadía, su tránsito en el desierto, y según Josué 5:12, dejaron de comer maná en el momento que entraron a la tierra prometida y comieron o empezaron a comer del fruto de la tierra. En tercer lugar, el maná era un regalo, es decir, era un regalo otorgado por gracia. Ellos no tenían nada que hacer para merecerlo, de hecho no lo merecían. Y como era un regalo y era por gracia, ellos no tenían que portarse bien, no tenían que tener buena conducta para poder merecer este alimento. No tenían que ser obedientes a las leyes de Dios y a los consejos de Dios, no tenían que ser fieles a Dios para merecer esto. Dicho en otras palabras, no es que si un día eran obedientes y se portaban bien, tenían el maná, Dios hacía el milagro del maná, y si eran desobedientes y se portaban mal, eran rebeldes, hubo muchas ocasiones de rebelión en el desierto, ellos no recibían el maná. El maná venía siempre, porque era por gracia, era un regalo, no tenían que hacer nada para merecerlo. Y esto es muy, muy importante. Ellos lastimaron a Dios muchas veces, sin embargo Dios les siguió enviando el maná, nunca dejó de realizar ese milagro, porque es por gracia. Acá hay una similitud tremenda con la salvación. La salvación está a tu disposición y no tenés que hacer nada para merecerla. No tenés que portarte bien, ni ser obediente, ni cumplir con las leyes de Dios o los consejos de Dios para merecer la salvación. La salvación es un regalo que Dios te da y no tenés que hacer nada para merecerla. En cuarto lugar, nos encontramos con que era un alimento importado del reino de los cielos. O sea, no era de manufactura humana, no lo creaban, no lo fabricaban los humanos. Era un alimento importado del reino de los cielos. A veces nosotros nos entusiasmamos con algunos alimentos importados que vienen de otro país, porque aquí no los conseguimos y puede que te guste algún alimento así. Bueno, este era un alimento importado del reino de los cielos. Interesante. Sin embargo, los israelitas se cansaron de este alimento que provenía de las cortes celestiales y se quejaban. Números 11:6 es una de las tantas citas donde habla de la queja. Es interesante que la Biblia menciona al maná y lo llama comida de ángeles, pan de ángeles. Y sin embargo se cansaron de este alimento que venía
importado del reino de los cielos. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros nos cansamos muchas veces, nos aburrimos, o nos parece aburrida la lectura, el estudio de la Biblia, que es un mensaje que viene importado del trono de la gracia, del reino de Dios, del mismo trono de Dios. Ustedes saben que la Biblia es nuestro pan, de alguna manera, representa también un alimento, alimentarnos con la palabra. Bien, alguien hizo algunos cálculos interesantes, y aquí sería la próxima lección, creo que la quinta o la sexta, ya perdí la cuenta. Alguien calculó que se necesitaban alrededor de 5 millones de kilos de maná por día. Esto es aproximado en base a la cantidad de gente que había salido de Egipto, pero aproximadamente podía haber 4,5 o 5 millones de kilos de maná por día. Esto es impresionante. ¿Por qué digo esto? Porque algunos autores cristianos, que han desechado la idea del milagro del maná y otros milagros, obviamente, de alguna manera han intentado buscar y han encontrado una planta que exuda cierta sustancia blanca en su corteza, parte de la savia será, y que bueno, eso puede ser el maná con el que Dios, y que da mucha saciedad, y ese es el maná que Dios... Pero fíjense, ¿cuántas plantas hace falta en el desierto de este tipo, si fuese cierto lo que esta gente dice, para alimentar a millones de personas durante 40 años? O sea, ¿cuántas plantas en el desierto hace falta para que haya 4 o 5 millones de kilos por día para alimentar? O sea, esto es un milagro impresionante, impresionante. Y de alguna manera, este milagro cotidiano, este tremendo milagro cotidiano, representa los milagros cotidianos que Dios hace todos los días para que nosotros tengamos vida, salud y sustento, paz y felicidad. Repito, este milagro cotidiano de millones de kilos de alimento que descendían por día, representa a los milagros cotidianos que Dios pone en nuestra vida para que tengamos vida, salvación, sustento, paz, alegría, gozo, pero que nosotros ignoramos de manera muchas veces premeditada y descaradamente. Es así. ¿Cuántos milagros diarios hace nuestro Dios y nosotros lo ignoramos de manera descarada, dando por sentado que eso está ahí? Lamentablemente muchas veces cuando faltan esas cosas, cuando faltan esos milagros, empezamos a apreciar. Claro, no era automático. Claro, el amor de Dios hacía que Dios hiciera esos milagros todos los días, pero no era no era ni un derecho para mí, ni era automático. Y algún día por alguna circunstancia falta, y recién ahí nos damos cuenta. Deberíamos ser mucho más agradecidos a Dios por todo lo que tenemos, incluso por las cosas pequeñas, que muchas veces damos por sentado. La próxima lección que podemos rescatar aquí del maná es que era totalmente un don de Dios, un regalo de Dios, como ya dijimos, que llegaba milagrosamente todos los días, como ya mencionamos, pero que los israelitas, los hijos de Dios, tenían que recogerlo. Es decir, tenía que haber un esfuerzo de su parte para poder tener ese alimento, juntar ese alimento y consumirlo todos los días. El maná descendía del cielo, pero no descendía en las tiendas, o podrían, para entenderlo mejor, en las casas, en las tiendas, ¿me entienden? En las carpas donde ellos vivían, sino que ellos tenían que salir al campo a recoger el maná. Y como era del tamaño, según cuenta el relato bíblico, que parecía una semilla de cilantro, ¿verdad? Redonda, así de cilantro, no eran, grandes tortas donde uno, con recoger 4 o 5 tortas grandes, así de hojuelas grandes, así, bastaba para una familia. No, juntar en recipientes una capacidad de 2 litros por cada persona, suponiendo que la familia tenía 6, 7, 8, 10 personas, no sé cuántos, imagínense que llevaba trabajo. Yo creo que demoraban una buena parte del día haciendo esto y tenían que hacerlo muy temprano, porque cuando el sol ya cerca al mediodía
se ponía muy intenso, eso se derretía, se desvanecía. En definitiva, tiempo y esfuerzo son las palabras claves para buscar a Dios y alcanzar su presencia. Así como el maná, como había que dedicar tiempo y esfuerzo para alcanzar el maná, y lo hacían de mañana temprano, esto también es una lección interesante, así nosotros también, posiblemente de mañana temprano, tengamos que dedicar tiempo y esfuerzo para para buscar a Dios y alcanzar su presencia. Muchas veces tenemos vidas mediocres, muchas veces llevamos vidas carentes de poder, aunque Dios ha puesto a nuestra disposición mucho poder, porque no estamos dispuestos a pasar tiempo para buscar a Dios y dedicar esfuerzo para buscar a Dios. Claro que sí. No es que en el esfuerzo haya mérito salvífico. Sin embargo, muchas veces nos esforzamos por cosas efímeras y mundanas, temporales, que se quedarán aquí, y no nos esforzamos por aquellas cosas eternas, ¿sí?, que podemos llegar a vivir y a disfrutar desde ahora, que Dios nos ha regalado y podemos llegar a vivir y disfrutar desde ahora. Bien, esto fue un ligero y rápido pantallazo sobre el maná. Obviamente hay algunos detalles más, pero solamente quise enfatizar estos. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento sobre el maná? ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre el maná? Y hay más de un pasaje, pero el pasaje que más me gusta está en Juan 6, de versículos del 48 al 55. En realidad uno podría leer todo el capítulo de Juan, capítulo 6, como es un poco extenso, solamente voy a leer estos pasajes. Y el texto dice así: Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, hablando del mismo, ¿verdad? Para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo os daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, decían: ¿y cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Incluso Jesucristo, en la última cena, ¿sí?, en lo que llamamos la Santa Cena, la Cena del Señor, antes de ser arrestado, va a volver a hablar sobre este tema y se explaya un poquito más. Por ejemplo, podemos leer Mateo 26, del 26 al 28. El texto dice así: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Créanme que no ha sido fácil a través de los tiempos interpretar estas palabras. Y de aquí viene el título del sermón. El título del sermón es Canibalismo en la Biblia, comerse a Dios. Aquí Jesucristo dice: coman mi carne, beban mi sangre. Y los israelitas, cuando escucharon esto, les sonó a canibalismo. ¿Cómo vamos a comer su carne y su sangre? Es canibalismo. Obviamente porque lo estaban interpretando de manera literal, porque las cosas espirituales, como bien dice la Escritura, se disciernen espiritualmente, ¿verdad? Y ellos que no eran espirituales no podían discernir esto espiritualmente. Pero esto incluso le costó mucho discernir, e incluso a los discípulos. Juan 6:60, unos dos pasajes más adelante de donde estuvimos leyendo, dice: al oír esto, muchos, ¿de quién? De sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Y si vos terminás de leer el capítulo 6 de Juan, dice que muchos de sus discípulos, a partir de estas palabras, a partir del mensaje que Jesucristo les dio, abandonaron a Jesús. Y aquí viene, el capítulo 6 remata con la pregunta que Jesucristo les hace a sus discípulos más cercanos, a los más íntimos ahí, y les dice: ¿ustedes también quieren irse? ¿Pueden irse? Y Pedro entonces les dice, ¿no?
Pedro le contesta a Jesús y le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, Jesucristo, muchos dejaron de ser seguidores de Cristo pues justamente por estas palabras o por el mensaje de Juan capítulo 6. Pero ¿cómo interpretó la iglesia estos pasajes? Y me detengo, espero no mucho tiempo en esto, porque esto ha dividido iglesias y países enteros. Si ustedes se ponen a investigar sobre este tema, la interpretación de estas palabras, ha dividido iglesias y países enteros. Ha generado guerras entre diferentes iglesias, diferentes religiones, diferentes iglesias, por la interpretación de este pasaje. Esto es muy interesante. Por ejemplo, la iglesia cristiana, ¿sí? Tuvo varias interpretaciones. Déjenme ahora que se las voy a mencionar así de manera muy rápida, las discusiones sobre este asunto. Desde el año 1059, la Iglesia Católica ha sostenido la doctrina, escuchen bien, de la transubstanciación. Sí, esta doctrina dice que cuando el sacerdote consagra el pan, siguiendo la praxis de la misa, la hostia, ¿verdad? Este pan, esta hostia, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Es decir, se convierte literalmente en la carne de Cristo. Así que los que participan en ese momento de la misa, y yo participé, yo fui católico hasta los 20 años, yo ahí estaba comiendo la carne de Cristo, literalmente. Esto dice la Iglesia Católica, ¿verdad? Ahora, los reformadores del siglo XVI se opusieron y rechazaron rotundamente esta interpretación por dos motivos. En primer lugar, consideraban que se contradecía con las Escrituras, el hecho de pensar que esto realmente se convertía en la carne de Cristo, y especialmente porque esto facilitaba el camino hacia la idolatría, porque si la hostia, si el pan se convertía en el cuerpo literal de Cristo, las personas iban a tener la tendencia a hacer de eso un ídolo y a adorar a eso, porque finalmente eso es Cristo mismo, o sea, ese pedazo de masa es Cristo mismo. Entonces, había un serio riesgo de llegar a caer en la idolatría. Entonces, Lutero, por ejemplo, uno de los grandes reformadores, emitió o elaboró una nueva interpretación. Y él decía que cuando el sacerdote consagra el pan, ¿sí? Consagra el pan, ¿sí? En ese momento donde se recrea la Santa Cena, ¿sí? Ese pan se convertía, sí, en la carne de Cristo, sí, él seguía creyendo que se convertía en la carne de Cristo, pero sin dejar de ser pan. Entonces aquí se elabora un nuevo concepto, una nueva doctrina, que es la doctrina de la consubstanciación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ese pan bendecido, ese pan consagrado, en ese pan consagrado coexistían juntos la carne de Cristo y el pan. O sea, coexistían juntos en una misma pieza de pan, ¿sí? Ahora, no todos los reformadores estaban de acuerdo con esto. Por ejemplo, Zwinglio se opuso a la postura católica y también se opuso a la postura de Lutero. Y él insistía, basado en las palabras de 1 Corintios 11:25, que también se registran en Lucas, ¿sí? Cuando Lucas registra la Santa Cena, ahí el pasaje dice que Jesucristo al partir el pan y beber la copa, ¿verdad? Jesucristo dice, hagan esto en memoria de mí. Entonces, Zwinglio va a decir que este ritual de consagrar el pan y el jugo como sangre de Cristo, no se trataba de un memorial, se trataba de un rito para nosotros poder recordar la obra redentora de Cristo, pero que de ninguna manera lo teníamos que tomar como algo, lo teníamos que interpretar como algo literal. Es decir, eso no se convertía ni en la sangre de Cristo ni en el cuerpo de Cristo de manera literal. Era sencillamente un rito para recordar la obra redentora de Jesús. Pero fue Calvino el que le agregó un ingrediente más y de alguna manera fue completando el concepto. Y Calvino va a decir que si bien es un rito que hay que hacerlo para recordar la obra de Cristo, si bien es un memorial, ¿sí? en concordancia con Zwinglio, él dice que la presencia de Cristo es real ahí, no es un rito vacío.
No es un rito más. La presencia de Cristo es real. Y es real porque, por ejemplo, Jesucristo tiene una promesa muy bonita que dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y dice, y Calvino va a decir, estas son ocasiones en donde al recordar a Cristo, al recordar lo que Cristo hizo por la obra redentora de Cristo por nosotros, obviamente pedimos la presencia de Cristo ahí, y ahí está ahí. No de manera física literal, o sea, el pan no se convierte en cuerpo de Cristo, pero sí está ahí de manera espiritual. Su presencia está ahí, no en el pan. El pan sigue siendo pan. El pan es solamente una manera de recordar lo que Cristo hizo por nosotros. El jugo de uva es una manera de recordar la sangre que se derrama por nosotros también, pero Cristo está ahí en su presencia espiritual. Fíjense una cita muy linda del Deseo de toda la gente, página 613. Es interesante lo que dice esta cita. Es en estas ocasiones designadas por Él mismo, es decir, por Cristo, cuando Cristo se encuentra con los suyos y los fortalece por su presencia. Corazones y manos indignos pueden administrar el rito. Sin embargo, Cristo está allí para ministrar a sus hijos. Todos los que vienen con su fe fija en Él, es decir, en Cristo, serán grandemente bendecidos. Todos los que descuidan estos momentos de privilegio divino sufrirán una pérdida. Es decir, que en estos momentos, en ese ritual que es un memorial de lo que Cristo hizo por nosotros, aquellos que vienen con el corazón sincero y con la fe necesaria para creer que Cristo va a estar ahí, Cristo se manifestará en sus vidas y serán grandemente bendecidos. Pero cuando solamente tomamos esto como un ritual, ¿sí? Como una forma más, un requisito más, entonces sufrimos una gran pérdida, porque justamente la gran pérdida es perdernos de la presencia de Dios en nuestra vida. Esa es la gran pérdida. A manera de conclusión, yo diría entonces que comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios representa incorporar a Cristo en nuestras vidas, así como incorporamos el alimento y la bebida que nos nutre y nos da vida. Es muy sencillo, no es más que eso. Así como yo como y bebo y esos alimentos son digeridos y se transforman en alimento y me nutren y me dan fuerza y me dan vida, ¿sí? Así Jesús toma esa ilustración para decir, ustedes tienen que incorporarme en sus vidas de tal manera para que yo también pueda llenarlos de vida, de perdón, de paz, de salvación, de fuerzas para enfrentar las dificultades, de sustento, de gozo. No es más difícil que eso la interpretación de este pasaje. Pero quiero terminar con un caso bastante interesante, poco ortodoxo, podemos decirlo de alguna manera, y es el caso de un boxeador campeón del mundo, y algunos de ustedes por ahí escucharon hablar de él, y me refiero a Tyson Fury, no a Mike Tyson, ¿verdad? Sino este es más moderno, más contemporáneo. Él, el 28 de noviembre del 2015, ¿sí?, alcanza el sueño de su vida. Desde los 15 años él empezó a entrenar para llegar a ser campeón del mundo de boxeo. Y justamente en el 28 de noviembre de 2015, él logra ser campeón del mundo de pesos pesados en 3 organizaciones. Así que él gana en esa pelea, ¿sí?, 3 cinturones. 3 cinturones, es campeón de tres organizaciones. El boxeo está dividido así en organizaciones. Bien, ahora, él había alcanzado el sueño de su vida, para lo que había trabajado durante su vida, para lo que se había esforzado. Pero lejos de sentir ahora la plenitud de la fama y del reconocimiento y del dinero, él, haber alcanzado todo esto, le generó una profunda depresión, y esa profunda depresión él la fue canalizando a través del alcohol, del abuso del alcohol, abuso de drogas, y las malas juntas finalmente lo llevaron también a pasar por uno de sus peores momentos, ¿sí? Él comenzó a llevar una vida totalmente desenfrenada, tanto en su vida sexual como en todos los aspectos de su vida.
Por abuso de drogas le fueron quitados los títulos, ¿sí? Y debido a que bebía muchísimo, él dice que bebía 18 cervezas por día más otras bebidas alcohólicas, llegó a aumentar muchísimo de peso y la organización de boxeo lo declara insano y no le permite seguir compitiendo. Así que todo lo que había ganado, lejos de llenarlo y de darle la plenitud de vida que él creía que iba a alcanzar, al haber alcanzado los logros de su vida, sus sueños y sus anhelos, le genera todo lo contrario, un vacío existencial que lo lleva a la depresión y a vivir una vida llena de excesos. Es interesante que un día él compra, en medio de esta vida desenfrenada y de la depresión y de la total desorientación con la cual él está viviendo, él va y compra una Ferrari. No es un auto barato para comprar y no es para cualquiera. Compra una Ferrari, sale a la autopista, lo lleva a 305 kilómetros por hora y cuando se acercaba a un puente en la autopista, enfila el auto para impactar contra una de las columnas del puente, tremendas columnas, ¿no? Porque quería perder la vida de la peor manera posible. O sea, podría haberlo hecho con un auto de, digamos, no sé, con un auto mucho más barato, ¿no? No, pero quería hacerlo así, a lo grande, de la peor manera posible, una Ferrari, en fin. Y cuando estaba ya en dirección a la columna, una voz le dijo: Tyson, no lo hagas. Imagina a tus hijos crecer sin su padre. Imagina a tu hija crecer sin su padre. Y esta voz lo impresionó. Y él entonces recobra, digamos, retoma la senda, pasa de largo, no estrella el auto. Suceden un par de cosas más, haciendo la historia larga corta, ¿verdad? Una historia larga, hacerla más corta. Y él un día entonces, totalmente desesperado, llega temprano a su casa, cosa que no era normal, porque él era noche tras noche de juergas y de excesos. Se encierra en un cuarto totalmente a oscuras y comienza a llorar. Y él entonces nunca había orado a Dios, no era su costumbre, no tenía el hábito, no tenía una relación con Dios, no tenía una relación con el pan de vida. Y él llora amargamente a oscuras ahí, y él entonces se daba cuenta de una cosa, que él no iba a poder salir solo de esta situación. Él tenía claro, tal vez era lo único que tenía claro, que él solo no iba a salir de esta situación. Y se anima, en este momento de desesperación, se anima a pedirle ayuda a Dios, a ese Dios con el cual él no se comunicaba y no tenía relación. Y dice, voy a leer el texto porque él cuenta este testimonio, él dice: nunca le había rogado a Dios, nunca le había rogado a Dios que me ayudara antes, y podía sentir lágrimas corriendo por mi pecho. Sabía que no podía salir de todo esto por mí mismo, por mi propia cuenta. Después de orar 10 minutos, me levanté y sentí que el peso se me quitaba de los hombros. Por primera vez en mi vida pensé que podía estar bien. Por primera vez en su vida pensó que podía estar bien. ¿Cómo manejas el vacío existencial de tu vida? ¿Cómo manejas las necesidades que son una carga que te aplastan? ¿Cómo manejar los desafíos de salud? Este famoso boxeador intentó, a través de una vida de excesos, manejar esos desafíos que la vida nos presenta. Sin embargo, fue cuando decidió dejar los excesos y probar del pan de vida que encontró el camino de regreso. Y actualmente, si ustedes buscan la carrera de él bajó de peso, se le volvió a permitir volver a las competencias y de hecho ha vuelto a las competencias.
Fíjense lo que una persona que no conoce a Dios, que nunca había orado a Dios, cómo una oración de 10 minutos puede marcar una diferencia tal que a partir de ahí las cosas pueden empezar a cambiar. Y no es que esa oración de 10 minutos es suficiente. Obviamente es el primer paso para ir generando una relación con Dios que vaya dándonos el gozo, la paz y la capacidad de vivir en medio de problemas y dificultades. Y cuando hablo de problemas y dificultades no necesariamente me refiero solo a la pobreza. Hay muchas personas que no tienen necesidades económicas, que viven en el vacío existencial, que viven con problemas que no pueden resolver, que el dinero no puede resolver y que también necesitan del pan de vida. Te animo a que te acerques al pan de vida, que te nutras de Él, que busques a Cristo a través de su palabra, a través de la oración, que le abras tu corazón y le cuentes lo que hay ahí, porque Él no te va a juzgar, Él no te va a condenar, Él te espera para poder dar respuesta a aquellos interrogantes que vos no has podido dar respuesta y que intentás canalizar a través de excesos que te generan depresión, que te generan falta de deseos de vivir, que hacen de tu vida una vida miserable. Busca el pan de vida, tu vida va a cambiar. Amén.